Hola, ¿cómo está? Buen día. You in your Ford Bronco shirt? Looks nice. Oh, really? Your Mustang looks like it's brand new. Excited.
Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la Iglesia Bautista Sunrise este miércoles por la tarde. Voy a invitarle que se ponga de pie junto conmigo. Vamos a cantar nuestro primer canto. La Biblia nos dice: Jehová es Rey, eternamente y para siempre. Salmo 10:16. Al Rey adorad, será nuestro primer canto. Al Rey adorad. Al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad de su amor. Anciano de días, el gran defensor, de gloria vestido le damos loor. Decide su amor, su gracia cantad, vestido de luz y de majestad. Su carro de fuego en las nubes mirad, son negras sus huellas en la tempestad. ¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire me das para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuida Jesús. Amén. Qué bendición poder decir que Jesús nos cuida. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti pidiéndote que este servicio sea para tu gloria y tu honra, Dios, que tú seas exaltado, magnificado. Y Dios, te pedimos que por favor todo lo que se lleve a cabo en esta iglesia, que sea para tu honra y gloria, Dios, para nuestro crecimiento espiritual también. Dios, obra en nuestras vidas hoy. Bendice nuestro tiempo aquí en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a repasar algunos anuncios nada más, hermanos, de algunos de los eventos que se aproximan, más bien para nuestros jóvenes y colegiales. Este viernes, hermanos, el 15 de mayo, este viernes, tendremos una actividad aquí en la iglesia a las 6 en punto, a las 6 de la tarde. Entonces, jóvenes y colegiales, tengan eso en mente. Será un buen tiempo de compañerismo y un buen tiempo de disfrutar de lo que Dios tiene aquí para nosotros. El 17, hermanos, este domingo, también para los colegiales, vamos a salir a comer después del servicio en español. Entonces, si usted tiene colegiales en su vida, le puede animar que este domingo vamos a salir a comer. Entonces, también, este domingo, hermanos, se nos apresura rápidamente las escuelitas bíblicas de vacaciones. Entonces, este domingo tendremos nuestra tercera junta de cubrir algunos detalles. Entonces, si usted quiere ser parte de las escuelitas bíblicas, este domingo tendremos otra junta a las 7 de la tarde. Entonces, después de los grupos de crecimiento, vamos a estar allí enseguida repasando algunos de los detalles para las escuelitas bíblicas de vacaciones. Estén orando, hermanos, le animo, estén orando por las escuelitas. Es un tiempo donde los niños de nuestra comunidad
pueden escuchar la palabra de Dios y eventualmente ser salvos. Y si Dios permite, a través de los niños podemos también ganar a las familias y a los padres. Entonces, estén orando, hermanos, que Dios traiga a niños a este evento muy, muy importante. Entonces, esa junta, téngala en mente. Tendremos evangelismo en los parques, hermanos, el próximo viernes, el 22 de mayo. Evangelismo en los parques. Nos estaremos reuniendo aquí en la iglesia a las 6 de la tarde. Agarramos algunos folletos, nos vamos a los parques y repartimos muchos folletos de estos que dice aquí, buenas noticias. De hecho, les animo que allí siempre el recibidor, aquí y allá enseguida, siempre va a haber folletos en el recibidor para que usted agarre, hermanos, para que los distribuya, tal vez en un restaurante, en el drive-thru, a un familiar. También tenemos de Estás Invitado, donde tiene pues la información de la iglesia enfrente y por supuesto el evangelio bien explicado ahí atrás, nada más para recordarles de esos folletos, que aprovechen para agarrar esos. También, hermanos, un anuncio más. Al final de este mes, hermanos, el 28 al 30 es el campamento de padre e hijo. Entonces tengan eso en mente, hermanos. Será un buen tiempo de compañerismo, un tiempo tremendo entre hermanos. Entonces, padre e hijo, el campamento, hermanos, 28 al 30. Apunte esos días para que se venga, hermanos, y disfrute un buen tiempo. Ok, pues vamos a ponernos de pie, hermanos, una vez más para cantar nuestro siguiente canto. Dulce oración, hermanos, es nuestro siguiente canto. Dulce oración. La Biblia, hermanos, nos anima, hermanos, que debemos orar sin cesar. Parte de la vida cristiana es un estilo de vida de mantenernos en oración, porque sin Cristo nada podemos hacer, nada podemos hacer. Dulce oración. Dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante en ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud. Dulce oración. Dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta el momento en que veré a Cristo en célica mansión, entonces me despediré
feliz de ti, dulce oración. Amén. Pueden tomar su asiento. Ojalá, hermanos, que siempre que cantemos estos preciosos himnos, que medite en lo que estamos cantando. Estamos cantando verdades bíblicas. Entonces siempre es la meta en la iglesia cantar de una manera en que podamos edificar el uno al otro, hermanos. Entonces muy, muy importante que medite en lo que cantamos. Vamos a pasar al tiempo, hermanos, de nuestras peticiones y acciones de gracias. Entonces estén orando, hermanos, por la familia Kraus. La familia Kraus es una familia que venía a nuestra iglesia, hermanos, una familia fundadora de nuestra iglesia. O sea, estoy hablando de 1970. O sea, una familia fundadora de esta iglesia, los Kraus. Están orando por la familia Kraus, específicamente uno de los señores, hermanos, se llama Darren. Va a tener cirugía en el cerebro. Entonces estén orando por la familia Kraus y por esta cirugía del cerebro. Entonces, Kraus. También, hermanos, estén orando por el hermano Wayne, de allí del ministerio en inglés, hermanos. Al hermano Wayne le habían dicho pues que ya no se veía nada de cáncer, pero el cáncer regresó. Entonces, estén orando por el hermano. Parece que está en una situación algo seria ahora, hermanos. Entonces, muy seria esa situación, pero estable. Entonces, estén orando que el Señor obre de una manera extraordinaria, si es su voluntad. Entonces, estén orando también por la hermana Sandy, su esposa, que Dios les dé fuerzas a esa familia. ¿Alguna otra petición, hermanos, o una acción de gracias que a lo mejor usted quiera? Hermano Luis. Amén. Hermana Mariana. Yo pensé que levantó la mano. ¿Sí la levantó? Oh, ok. ¿Alguna otra petición? Hermana Mariana. Esta noche quiero agradecer por las oraciones que hemos estado haciendo con mi hijo Isaac. El lunes viene corte y ya va a salir. Pues quiero ponerlo en manos todavía del Señor, que ese tiempo que estuvo en prisión, que haya sido de mucho provecho para él, de capacitar sobre todo y cambiar su vida de como era pues a otra vida diferente. Y pues que el Señor le siga iluminando y que le siga ayudando en su vida presente, que va a salir de nuevo de esa prisión. Y también quiero pedir por mi familia, mis hermanos pues, que viven en México y sabemos que pues, hay mucho peligro allá, también por ellos. Amén. Tengo 3 hermanos allá. ¿Alguna otra petición, hermanos? ¿Una acción de gracias que guste compartir? Hermano Macías. Y nada más, pues dar gracias a Dios que pudiste estar aquí. Y también, pues todos, ¿no? Necesitamos oración y diferentes necesidades. Y una de las cosas nada más que me gustaría que oráramos es por las familias de nuestra iglesia, ¿no? Las diferentes necesidades ahí. Amén. Necesidades de salud, necesidades espirituales, y orar por nuestras familias, que el Señor nos fortalezca, nos ayude en las diferentes necesidades que tenemos, pero orar por salud espiritual, salud física de nuestras familias. Amén. Así es. ¿Alguna otra petición, hermanos? ¿Una acción de gracias? Muy bien. Estén orando, hermanos, por las hermanas embarazadas que todavía quedan. Mi esposa Kim y también a Chelsea. Estén orando, hermanos, que todo salga bien con los niños, con ellas. Entonces, que Dios obre en ellas y en ese aspecto. Muy bien. Pues vamos a pasar, hermanos, a nuestro tiempo de nuestro estudio. Voy a invitarle que vaya conmigo a Mateo capítulo número 5. Mateo capítulo número 5.
Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de la vida de Jesús en el libro de Mateo. La vida de Jesús en el libro de Mateo. Entonces, habíamos empezado, hermanos, el capítulo 5 hace algunas semanas y habíamos empezado a ver de la vez que Jesucristo mismo, hermanos, empezó a predicar este famoso sermón que le titulamos el Sermón del Monte. Y entonces en Mateo 5 habíamos empezado ya a ver el Sermón del Monte. Entonces Jesucristo, hermanos, mientras que ustedes van ahí a Mateo capítulo 5, Jesucristo está enfrente de muchos de sus discípulos, otras personas que estaban interesadas en escuchar lo que este Jesús tenía que decir. Entonces Jesucristo, hermanos, habla mucho acerca de lo que es, en realidad, acabamos de ver la vez pasada, habíamos visto las bienaventuranzas, en donde Jesucristo al principio del capítulo 5 decía, bienaventurado tal persona, bienaventurado el que hace esto, bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Si usted recuerda, cuando veíamos acerca de las bienaventuranzas, Jesucristo nos hablaba acerca de atributos genuinos de un cristiano, atributos genuinos de un cristiano. Con eso empieza Jesucristo, Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Entonces Jesús, al Él estar hablando acerca de atributos verdaderos de un cristiano, si usted recuerda, Él luego decía, hermanos, noten el versículo 15, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uno de los propósitos de por qué Jesús quiere cambiar su vida, uno de los propósitos de por qué Jesús quiere que usted y yo tengamos atributos genuinos cristianos, no religiosidad, sino atributos genuinos del corazón. Es para que las personas que son incrédulas puedan ver una vida realmente transformada por Jesús. Y les recuerdo que Jesús nos está transformando todavía. Jesús no nada más nos transformó en el pasado, en el día que fuimos salvos, sino nos está cambiando, nos está transformando. Y por eso es que usted y yo debemos seguir adelante sin parar, para que el mundo, hermanos, pueda ver una vida genuina dentro de nosotros, hermanos. El mundo, hermanos, no necesita más hipocresía, sino necesita una vida genuina, que puedan ver a Cristo dentro de nosotros. Entonces, de eso nos empezaba a hablar Jesucristo al principio del capítulo 5 y ahí nos habíamos quedado. Ahora nos encontramos en el versículo 17, Mateo 5, versículo 17. La Biblia nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar una vez más, hermanos, que Dios nos ayude a entender su palabra. Padre, venimos delante de ti, Dios, pidiéndote que tu Espíritu Santo, por favor, tome tu palabra en esta noche, Dios. Abra nuestro entendimiento. Ayúdanos a creer este pasaje, a entender tu palabra, a obedecer tu palabra. Dios, te pido que por favor me ayudes a predicar en esta noche, Dios. Necesito de tu poder, Dios, de la llenura de tu Santo Espíritu. Dios, por favor, quebranta nuestros corazones duros. Te pedimos por corazones blanditos, tiernos, hacia lo que tú tienes para nosotros en este pasaje. Dios, ayúdame a explicar y a exponer y predicar tu palabra. Glorifícate, Dios, enséñanos.
Produce fruto en nuestras vidas, Dios. Te necesitamos hoy, Dios. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Aquí en el versículo 17, hermanos, al terminar este capítulo, usted se va a dar cuenta que Jesús nos está hablando acerca de, pudiéramos decir, dos temas principales. Uno de los temas es la seriedad de su palabra. Y es importante que usted y yo como cristianos no se nos olvide de tomar la palabra de Dios en serio. Muchas veces, si usted es como yo, hay veces es posible tomar la palabra de Dios por ligereza. Pecamos y nos damos cuenta que no pasó nada. Todo está bien. Entonces, y debemos de tener muchísimo cuidado que no importando nuestra experiencia, pase o no pase nada, tal vez, a lo mejor la consecuencia del pecado no se va a ver luego. Y muchas veces, si no tenemos cuidado, nos podemos llevar a nosotros mismos en el viaje, que podemos ir a una vida mundana o tal vez ignorar, tal vez este mandato acá, este otro mandato acá, tal vez, no sé, a lo mejor hay algo, a lo mejor usted tuvo victoria sobre algo que estaba luchando en su vida y luego regresó a eso y se da cuenta, bueno, pues parece que todo está bien, y si no tenemos cuidado, empezamos a tomar la palabra de Dios con muchísima ligereza, que en realidad como que no hay mucho peligro, no pasa nada si no obedezco totalmente a Dios. Y Jesús nos está recordando de que debemos de tomar su palabra con muchísima seriedad, porque lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y lo que se cosecha no se va a ver el día siguiente, no se va a ver tal vez en días, semanas, tal vez meses. Y debemos de tener cuidado de que tomemos la palabra de Dios con seriedad, de tal modo que obedezcamos todo lo que Dios tenga. Entonces, en esta tarde, hermanos, le he titulado al mensaje La vida de Jesús y la seriedad de su palabra. La vida de Jesús y la seriedad de su palabra. Pudiéramos decir que ese es uno de los lemas principales del resto de este capítulo, la seriedad de su palabra. Otro lema, al yo dar esta introducción, otro lema importante que ahorita vamos a ver, otro lema importante del capítulo 5 es que Jesús ahora va a empezar a explicarle al pueblo religioso, los fariseos, que pensaban que tenían una relación con Dios. Jesús va a empezar a decirles que en realidad ellos no tienen en su corazón nada de justicia. Jesús está tratando de exponer, de traer a luz el pecado dentro de su corazón y que necesitan la justicia de Cristo por medio de la fe en Él. Por ejemplo, noten conmigo aquí en el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no tenemos cuidado, parece que Jesús está diciendo que debemos obedecer todos estos mandatos para poder entrar al reino de los cielos. No, nadie entra al cielo por obedecer mandatos. Entramos al cielo, al reino de los cielos, por la fe en Jesucristo. Pero Jesús les está explicando a los fariseos, esto es muy importante. Si usted recuerda, los fariseos y las personas religiosas del Antiguo Testamento pensaban que por medio de su justicia, por medio de su obediencia, por medio de su querer obedecer todos los mandamientos, que por eso iban a tener entrada al reino de los cielos. Y Jesús, a través del resto del capítulo, usted se va a dar cuenta que Jesús va a empezar a mencionar pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Porque, o sea, sí, hay aplicación, debemos de mantener esos mandatos que Jesús nos ha dado por amor hacia Él. Pero esto es muy importante. El resto de este capítulo 5, Jesús está mencionando todos estos pecados. Usted se va a dar cuenta que Jesús menciona el peligro del enojo, la venganza
antibíblica, el adulterio, y Jesús va a empezar a mencionar toda clase de pecado, porque Jesús está tratando de enseñarle a los fariseos que ellos son culpables y que necesitan de Cristo. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Noten el versículo 20 otra vez. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús nos está introduciendo a una doctrina muy importante. Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo, Jesús toma mis pecados y Él nos da a nosotros su perfecta justicia. La vida que usted y yo no pudimos vivir, la vida de Jesús perfecta, fue añadida a nuestra cuenta. Y por eso cuando Dios ve al cristiano, no ve nuestro corazón pecaminoso, sino que ve la perfección de Jesucristo. Muy importante, esa doctrina es la doctrina de la justificación. Que cuando nosotros creemos en Cristo, la Biblia nos dice que hemos sido justificados. Tal vez hubo un tiempo que creo que ya no tiene este recado, pero si usted antes le ha hablado al pastor Eleazar, su recado ahí, la máquina por muchos años siempre decía, siendo justificados gratuitamente, me lo memoricé, siendo justificados gratuitamente por su gracia es mi mensaje, por favor deje el suyo después del tono. Por años fue el recado del pastor Eleazar. Es una doctrina bíblica, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es un lema muy importante del capítulo 5. ¿Qué está Jesucristo enseñando en el Sermón del Monte? Que Jesucristo es el único método de ser salvo, el único requisito, la fe en Jesucristo. Aunque ese es el lema principal, obviamente cuando Jesús menciona diferentes pecados que a lo mejor usted y yo podemos enfrentar este tipo de tentaciones, obviamente Jesús nos está mencionando el corazón de Dios. Obviamente cuando Jesús presenta mandatos, implica que el que está leyendo quiere obedecerlos. Pero entienda que primeramente Jesús les está explicando al mundo incrédulo que no tienen justicia. Y esa justicia se puede encontrar solamente en Jesucristo. Entonces Jesús dice que os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, noten el versículo 17 otra vez. Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué dice Jesús esto? Que Él no viene para abrogar la ley. Es decir, Jesús no vino para destruir el Antiguo Testamento. Los fariseos y los judíos pensaban que Jesús de repente vino a la escena tratando de cambiar todas las costumbres que nos dejaron aquellos del Antiguo Testamento. Ellos pensaron que Jesús vino a predicar algo diferente que Abraham, que Jacob, que José, Isaac, David, los profetas. Ellos pensaban que Jesús venía a enseñar algo diferente. Pero en realidad, por eso es que Jesús dice, yo no he venido para destruir la ley. Pero dice, pero he venido para cumplir. Esto es muy importante. La razón por que los mandatos del Antiguo Testamento ya no nos aplican a nosotros no es porque Jesús vino a cambiar las cosas, sino porque Jesús vino a cumplir. Muy diferente, muy diferente. Ahora, tal vez usted se ha enfrentado con alguien que dice, bueno, ¿qué tal de este mandato en Levítico? ¿Qué tal de este mandato en Éxodo? ¿Qué tal de este mandato acá y allá? Esto es muy importante, porque Jesús no vino a destruir esos mandamientos. Esos mandamientos tenían su lugar, su contexto, y el contexto primeramente era para la nación de Israel. Jesús no vino a cambiar esas leyes, pero vino para cumplir.
Cada una de esas leyes que tienen que ver con los sacrificios y esas cosas, todo eso estaba apuntando a aquel que iba a venir a salvarnos, a Jesucristo. Entonces, los fariseos pensaban, bueno, Jesús vino a cambiar todas estas cosas. No, vino a cumplir. Ahora, entonces, si alguien llegara a preguntarles, oye, ¿por qué ya no obedecemos el mandato de que no debo de comer tocino y esas cosas? Yo me acuerdo cuando trabajaba, no sé si he dado esta ilustración antes, pero yo me acuerdo cuando trabajaba en el McDonald's allá en Lancaster, estaba haciendo una hamburguesa y pues le ponía tocino y otras cosas, y yo trabajaba con un muchacho que era adventista. Y él me preguntó, oye, ¿no hay veces te sientes culpable que le pones tocino a la hamburguesa? Le digo, ¿por qué me voy a sentir culpable? Y me dijo, es que la Biblia prohíbe el tocino. La razón por qué él dijo eso, esto es muy más práctico de lo que ustedes piensan, y debemos saber contestar a ese tipo de preguntas. Y yo sé por qué me dijo eso, porque en el Antiguo Testamento hay mandatos que tienen que ver de cómo debían de comer los israelitas, muchos mandatos acerca de la ropa y de lo que debemos de comer. La razón por qué esos mandamientos ya no son para ahora, en realidad Hechos 10 también nos explica por qué, Hechos 10. Pero la razón por qué esos mandatos ya no nos aplican, no es porque Jesús vino a destruir, sino porque Jesús vino a cumplir. Esos mandatos tenían su contexto específicamente para la nación de Israel. Entonces, una respuesta muy sencilla es, yo no soy Israel. Muy sencilla. Otra razón es porque Jesús no vino a destruir, sino para cumplir. Todos esos mandatos del Antiguo Testamento eran para enseñar, para apuntar hacia el Salvador. Muy, muy importante. Y muchas veces ese tipo de preguntas las personas nos van a hacer. Y por eso es que usted y yo debemos de siempre mantenernos en su palabra. Saber dar una respuesta hacia aquellos que a lo mejor, me he dado cuenta que a lo mejor hay veces personas uno no puede ver necesariamente el motivo de por qué uno hace preguntas. Entiendo que hay veces hay personas que hagan preguntas de una manera más de burla, pero hay algunas personas que tienen preguntas genuinas. Y usted y yo siempre deberíamos de estar dispuestos a contestar preguntas genuinas. Muy, muy importante. Otra razón de por qué ese tipo de mandatos ya no nos aplican a nosotros, no nomás es porque Jesús cumplió la ley, sino también el Nuevo Testamento nos dice en el libro de Gálatas, muy directamente, que ya no estamos bajo la ley. Está hablando del Antiguo Testamento. Eso no significa que no hay reglas, pero no estamos específicamente bajo la ley, literalmente de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchas veces hay cristianos, puede haber muchos enredos con esa frase, pero cuando la Biblia nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y de una manera muy básica, o sea, estamos bajo el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene leyes, tiene reglas. Jesús quiere que vivamos de una vida piadosa, de nosotros seguir la santidad que Dios quiere obrar en nosotros. Entonces Dios va a ir produciendo fruto en nuestras vidas al usted y yo ir obedeciendo lo que Jesús tiene. Entonces, muy importante de que en este versículo Jesús nos está diciendo, yo no vine para destruir el Antiguo Testamento, pero sí vine para cumplir. Dos cosas muy, muy diferentes, muy diferentes. Ahora, porque Jesús vino a cumplir, eso también no significa que que no podemos aprender del Antiguo Testamento. Hay cristianos que a lo mejor dicen que nada del Antiguo Testamento es para nosotros. Nada. O sea, el Nuevo Testamento y es todo. Podemos aprender del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios no ha cambiado. El corazón de Dios no ha cambiado. El corazón del hombre no ha cambiado.
La salvación no ha cambiado. Entonces hay muchas cosas que uno puede aplicar del Antiguo Testamento, pero estoy hablando específicamente de mandatos de la comida y la ropa. Se supone que creo que uno de los mandatos era que uno no podía ponerse un tipo de ropa con varios componentes. Ese tipo de reglas que Dios tenía para la nación de Israel era para que el mundo viera un tipo de diferencia entre los incrédulos y el pueblo de Dios. Entonces, a lo que voy es esto, que usted y yo debemos de saber cómo contestar a ese tipo de preguntas. Y una de las razones de por qué esas leyes del Antiguo Testamento ya no nos aplican es porque Jesús dice que Él vino a cumplir. Él vino a cumplir. Muchas aplicaciones aquí. Y la razón por qué Jesús vino a cumplir, por eso es que usted y yo podemos confiar en cada promesa y en cada advertencia que Dios tiene para nosotros en la Biblia. Estamos hablando de la seriedad de su palabra. Que lo que Jesús dijo, que lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, pasen 2 años, 2 minutos o 200 años, la palabra de Dios se va a cumplir. Y es algo que nos debería de animar para seguir adelante. Y al mismo tiempo, este hecho de que la palabra de Dios se va a cumplir, no nomás nos anima, sino también deberíamos de vivir de una forma de un cierto temor hacia Dios. Porque lo que Dios dice va a ocurrir, va a suceder. Si no estoy equivocado, creo que cuando Noé y su familia estaban construyendo el arca, duró 120 años para construir el arca. Y Noé predicaba al mundo que el diluvio estaba por venir. El diluvio va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir. Pero pónganse a pensar, pasó 1 año, nada. O sea, pónganse a pensar 1 año, son muchos días. Pasaron 365, pasó 2 años, pasaron 2 años, nada. 3, imagínense si me voy hasta los 120, 4, sí, nada. Bueno, y lo que pasa es que las personas no tomaron a la palabra de Dios en serio. ¿Qué pasó el año 120? Demasiado tarde. Porque Dios hay veces no nos pone ningún tiempo ni nada de eso. Entonces, tiempo, punto y aparte. Deberíamos de siempre estar listos. Y listos para obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Tomar la palabra de Dios con seriedad. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Noten el versículo 19. Noten lo que Jesús dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Noten que en el reino de los cielos puede ser que haya 2 tipos de persona. Ahora, la entrada al reino de los cielos es solamente por medio de Jesús, solamente por medio de la fe en Él. Nada de sus obras y que dejó esto, hizo eso y se añadió aquella. Jesús solamente. Pero entienda que en el reino de los cielos va a haber personas llamadas grandes y personas llamadas pequeñas. Qué interesante. Entonces, al nosotros estar en el cielo, va a valer la pena de cómo usted y yo, o sea, va a haber un gran significado de la manera que usted vivió su vida. Ahora, la manera de nuestro estilo de vivir, eso no nos lleva al cielo, es un resultado de la salvación. Pero noten que aquellos, dice Jesús, que tomen los mandamientos más pequeños, que diga usted, esto ni al caso. Y sí hay mandamientos tal vez más pequeños que otros. Puede ser que haya pecados con menos consecuencias que otros, visiblemente. Pero Jesús nos está animando, hermanos, que no importe qué tan pequeño o grande sea el mandato que Dios tiene para nosotros, nuestro corazón
debería ser siempre obedecer el corazón de Dios, no importando lo pequeño o lo grande. Entonces, por eso es que Jesús nos está hablando acerca de la seriedad de su palabra. Entonces, tal vez diga usted, puede ser que a lo mejor pudiéramos pensar que, por ejemplo, una mentirita o a lo mejor el orgullo, que hay veces se nos puede meter a nuestro corazón, tal vez, no sé, puede ver que haya diferentes pecados como estos que pensamos que no tienen nada de malo. Pero debemos de tener muchísimo cuidado porque Jesús nos está animando que no importa qué tan pequeño sea el mandato, que debemos obedecerlo y enseñar a otros. ¿Por qué? Miren otra vez el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, hablando de los mandatos pequeños, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Que nuestro deseo, hermanos, sea de veras tener un corazón tierno, que cuando Dios diga algo, estar pronto para hacerlo, listo para obedecer a aquel que nos redimió. Muy práctico en esta noche, hermanos. Pero vemos que Jesús cumplió el Antiguo Testamento. Y aquí en el versículo 19 y 20 vemos que también Jesús va a empezar a advertir acerca de la desobediencia. Entonces, noten que Jesús nos acaba de animar acerca de los mandamientos pequeños, los mandamientos grandes. Y luego en el resto del capítulo 5, Jesús va a empezar a explicarnos diferentes de estos mandatos. Ahora, tomen en cuenta que Jesús les está recordando a los fariseos que su justicia no los va a llevar al cielo, su obediencia no los va a llevar, sino que les está mostrando que ellos son culpables de estas cosas y que necesitan del Señor Jesucristo. Aunque Jesús les está diciendo esto a los fariseos, usted y yo podemos aprender de una manera muy práctica ahora para nosotros que somos cristianos, que el corazón de Dios es el mismo para usted y para mí. Quiero que vayan a Hechos capítulo 10. Noten Hechos capítulo 10. Miren el versículo 43, un versículo donde la Biblia nos habla acerca del cumplimiento del Antiguo Testamento y de los profetas. Entonces vamos a ver pudiéramos decir un pasaje paralelo. Noten Hechos 10, versículo 43. Hasta a lo mejor se puede usar cuando usted le testifique a alguien. Hechos 10 y en el versículo 43. Hay muchos versículos como pero Hechos 10 y versículo 43, la Biblia nos dice, hablando de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De dan testimonio todos los profetas. Un estudio, hermanos, que me gustaría hacer a mí específicamente, es que yo sé que en cada libro del Antiguo Testamento, hermanos, siempre hay algo Yo me maravillo, hermanos, que dijo un predicador esto una vez. La Biblia es tan sencillo que un niño lo puede entender, pero es tan profundo que vamos a tomar una eternidad para poder empezar a comprender a Dios. Qué interesante. También un predicador lo ha dicho de esta forma. La Biblia es como un charco y puede brincar allí un niño en el charco y no se hunde. Pero también es como un mar que un buzo nunca encontrará el fondo del mar. Qué interesante. Está hablando acerca de la profundidad de la Biblia, que siempre hay algo que aprender. Por más que pensemos que ya hemos llegado, siempre hay algo que usted y yo podemos aplicar a nuestras vidas. Y a lo que voy es esto, que en este versículo 43, la Biblia nos anima que en cada libro de los profetas, si usted puede empezar a nombrar los diferentes profetas del Antiguo Testamento, siempre hay algo
acerca del Señor Jesucristo. Siempre hay algo. Y si usted recuerda, cuando Jesús ya había resucitado, y la Biblia nos habla acerca de una historia en Lucas 24, el camino a Emaús. No sé si recuerden esa historia. En donde van dos discípulos, en Lucas 24 van dos discípulos caminando, preocupados que el Cristo había muerto y que no saben qué sucedió, o sea, qué pasó con el cristianismo y aquel tal Jesús. Y se les aparece Jesús y les empieza a enseñar acerca del Antiguo Testamento. Y Jesús empieza a demostrarles que en cada libro del Antiguo Testamento había algo acerca del Señor Jesucristo. Porque toda la historia de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pudiéramos decir que el lema principal es Jesús. El lema principal es Jesús. A este dan testimonio todos los profetas. ¿Por qué? Para que todo aquel que en él creyere tendrán perdón de pecados. ¿Qué versículo de eso nos está hablando Jesús? También en Mateo capítulo 5. Regresemos a Mateo 5, hermanos. Regresemos a Mateo 5. Entonces, vamos a dar un resumen de este capítulo. Porque el Sermón del Monte, yo sabía que íbamos a durar mucho en el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte es de los capítulos 5 hasta el 7. Y como que cada versículo tiene algo bien profundo. Y ahorita en esta noche nomás pudimos apenas tocar versículos 17 al 20. Pero al nosotros terminar el capítulo 5, hermanos, Jesús va a empezar a nombrar diferentes pecados donde Dios demuestra su corazón para usted y para mí. Y pues más bien creo que hasta la semana que viene vamos a poder entrar ya más profundo al resto del capítulo 5. Pero esto es muy importante, que al nosotros seguir con este estudio del Sermón del Monte, Jesús les está diciendo a los fariseos que ellos son culpables de estos mandamientos. Ahora, usted y yo podemos aplicar mucho de lo que todo de lo que Jesús está diciendo. Pero en realidad Jesús les está diciendo que ellos son culpables. Les recuerdo, hermanos, esto es muy importante, de que no importa qué tan buena persona parezca una persona, porque yo sé que a lo mejor usted y yo hemos pensado tal vez en personas incrédulas que visiblemente parece ser que son buenas personas, o sea, buenas gentes, hasta nos caen bien, aman a Dios, parece. Pero lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que el corazón del hombre no puede ser confiado. Jeremías nos dice que el corazón es ¿qué? Es perverso. Y cuando nosotros le testificamos a personas, esto es muy importante, que visiblemente o no, usted y yo deberíamos de confiar en la Biblia, que aunque un incrédulo parezca ser, aunque usted y yo parezcamos ser buenas personas, aparte de Jesucristo merecemos el infierno. Porque la Biblia nos dice que nuestro corazón es perverso. Así nos lo dice la Biblia. Y eso es lo que Jesús les está demostrando a los fariseos. Que los fariseos pensaban que ellos estaban bien con Dios, pero no tenían salvación. Entonces, una persona antes de llegar a los pies de Cristo, tienen que reconocer su corazón pecaminoso. Y en realidad, un predicador dijo esto: el diablo sabe que es pecador, pero no sabe que está perdido. Entonces, ¿por qué es que hay veces parece que las personas saben que son pecadoras, pero no vienen a Cristo? Porque no reconocen que están perdidos. No reconocen, pudiéramos decir, en realidad, no reconocen verdaderamente lo que es ser un pecador. Porque al nosotros ver nuestro corazón pecaminoso, eso debería de llevarnos al Salvador. Debería de llevarnos al Salvador. Entonces Jesús, al dar este resumen aquí, Jesús a través del capítulo 5, porque vamos a estar viendo tal vez la semana que viene
toda clase de pecado. Jesús nos va a hablar acerca del enojo, el adulterio, jurar, la venganza, amar a los enemigos. Y recuerden que Jesús les está demostrando al mundo que ellos son culpables de estas cosas. Pero al mismo tiempo, nosotros como cristianos podemos aplicar lo que Jesús habla acerca de estos mandatos. Y que nuestro corazón sea siempre tomar la palabra de Dios con seriedad. Con seriedad. Voy a orar por la predicación, hermanos, y luego nos dividimos en nuestros grupos de oración. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Dios, en esta noche, pidiéndote por este sermón del monte que vamos a estudiar, que estamos estudiando. Dios, te pedimos que por favor nos ayudes a siempre tomar tu palabra con seriedad. Yo sé que hay momentos en nuestras vidas que tomamos tu palabra con ligereza. Vemos que en realidad no pasa nada. Y tal vez no pase nada. Pero sabemos, Dios, que lo que sembramos eventualmente sí se va a cosechar. Y Dios, te pedimos que nuestro corazón sea reconocer que tú has cumplido tu palabra en el pasado. Tú prometiste que Jesús iba a cumplir y Jesús cumplió. Y te pedimos, Dios, que nuestro deseo sea siempre tomar tu palabra, el mandato por más pequeño que sea. Que nuestro corazón sea un corazón tierno. Ayúdanos a confiar que lo que tú tienes es mejor de lo que mi lógica dice. Pero sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a siempre estar fiel a tu palabra, Dios. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos dividimos en nuestros grupos de oración. Dios les bendiga.